Muy buenas tardes a todos mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Una vez más estamos listos, preparados para dar comienzo a nuestro culto a través de este medio y esperamos ser de bendición para cada uno de ustedes y que la palabra del Señor que va a ser enseñada que pueda seguir fortaleciendo nuestra alma, nuestra vida delante de Dios. Vamos a abrir nuestro culto en este momento y pues yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a que nos unamos en espíritu, nos unamos en oración, pero asimismo nos unamos en la alabanza. Porque aunque no podemos estar juntos como es costumbre en nuestro templo como iglesia, pero gracias a Dios porque a través de este medio es posible unirnos. Veo a quienes están entrando para ser partícipes de esta bendición y yo espero que ustedes también me vean compartiendo y unidos en este medio. Alabemos al Señor. Me gustaría que si tienen allí cerca de ustedes el himnario, busquen el himnario, en el himnario el número 86. Es un precioso canto que a través de los años ha traído fortaleza y confianza al corazón del creyente. En estos tiempos de dificultad mundial, pues con mayor razón, el número 86 es el canto que se titula Cerca, más cerca. Y pues si ya están listos, yo les invito que me acompañen para que cantemos en un tiempo de devocional antes de tener el tiempo de la predicación. El número 86, Cerca, más cerca. Canten conmigo. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser con
quiero dejar todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Precioso canto que anima, alienta. En tiempos tan difíciles, tiempos peligrosos, no hay nada mejor que anhelar, vivir, estar cerca del Señor. Y no importa si usted está atravesando alguna dificultad física, enfermedad, problema, o algún problema de carácter financiero, no importa su situación temporal, su condición física. Lo más bonito es que a través de la palabra de Dios hay mucho aliento para nuestra alma. Y pues este canto, cerca, más cerca, en verdad, cuando lo entonamos con fe, con confianza, con seguridad, nos sentimos más cerca de Dios. Pues habiendo cantado con ustedes este precioso canto, ahora yo les invito a tomar su Biblia para tener una lectura bíblica. Abran sus Biblias allí en el Salmo número 34, por favor. Y ahí tenemos un poema, una oración del salmista David. Recordando un poquito la historia, este Salmo 34 escribió David en base a su experiencia cuando era perseguido por su enemigo, cuando estaba viviendo bajo amenazas, bajo presión. Él escribió este salmo que dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. No importa el tiempo que estemos atravesando. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. De continuo. Y qué bueno sería que los creyentes en la casa, en el camino, viajando, donde quiera que vayamos, pudiésemos elevar nuestra oración, nuestra alabanza a Dios, porque eso es lo que da alivio y da una bonita sensación espiritual a nuestro espíritu. Entonces el salmista escribió, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. O sea, el entonar alabanzas anima a otros. El entonar alabanzas da aliento, influye en los que nos oyen. Dice el salmista, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. A mí me da mucho gusto tan solo imaginar, pensar en este momento los hermanos reunidos con sus familias, allí con sus niños, con, no sé, los vecinos quizá, reunidos allí,
alabando a Dios a través de este medio, porque no es tiempo para estar tristes o para estar lamentándonos de la situación. Es tiempo de adorar a Dios, aunque sea a través de este medio. Y el versículo 3 dice: engrandeced a Jehová conmigo. Esto es lo que escribió el salmista: engrandeced a Jehová conmigo. No hay distancia cuando tenemos la confianza en el Señor. Ustedes allá en casa, yo acá en casa, todo mundo en casa. Algunos quizá están en otro lugar que no sea su casa, pero no hay ninguna barrera. Ya a través de este medio, en espíritu y en verdad, estamos adorando a Dios. Se le hace algo grandioso? Pues mire, el salmista estaba huyendo de su enemigo. El salmista estaba mudándose de lugar en cada momento. No podía estar en un lugar estable. Sin embargo, él escribió esta preciosa oración para nosotros también. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Esta es la oración, este es el poema que el salmista David escribió en el Salmo 34, versos 1 al 3. Y me gustaría, pues, hombre, pareciera que ya me piqué, me gustaría que juntos cantemos otro precioso himno, cántico, y es el número 17, que todo mundo conoce. Si usted tiene su himnario, búsquelo, es el número 17, precioso canto que nos recuerda la dicha que tendremos cuando oigamos el sonar de la trompeta. Búsquenlo, por favor, y cántenlo conmigo. Número 17, cuando allá se pase lista. Si lo tienen, cantamos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que la alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. No sabemos cuánto tiempo todavía tenga que transcurrir y que esta promesa del himnólogo, la promesa que Jesucristo nos dejó en el Evangelio de Juan capítulo 14, se lleve a cabo. Pero yo le animo, hermano, mientras las cosas están así,
en el mundo, usted y yo, gocémonos en el Señor, cultivemos nuestra fe. No es tiempo de estar tristes porque sabemos lo que viene, lo que se aproxima para nosotros. Eso nos produce mucho gozo, pero también sabemos lo que se aproxima para los que no conocen a Cristo. Es tiempo de hablar. Ocupe su tiempo ahí con su familia, con sus hijos, hombre, hermanos, hermanas. Tomen tiempo con su familia. Háblenles de Cristo, asegúrense de darles el Evangelio. Quien quiera que en este tiempo de dificultades, algún hijo, algún nieto, alguien puede conocer a Dios. Pues ha sido una bendición entonces entonar estos cantos con ustedes a través de este medio, y ahora voy a entregar el tiempo a mi hermano Misael Juárez, que es uno de nuestros colaboradores trabajando con su servidor aquí en la Iglesia Bíblica Bautista Maranata. Es el momento para que Dios use a mi hermano y comparta el mensaje del Señor. Muy buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven a través de este medio. Ha llegado el momento, ha llegado el tiempo de seguir el estudio que estamos llevando cada miércoles, y gracias doy a Dios que nos da el privilegio una vez más de, a través de este medio, podernos ver y poder. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en sus casitas, ahí en sus hogares, en el libro de Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18, vamos a estar viendo estos 17 versículos aquí en la Biblia, y juntos vamos a leer ahí en casita. Usted sígueme con su vista. Voy a dar lectura esta porción de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuere algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, porque yo
no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principales de la sinagoga, le rogaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Hermanos, y en esta tarde estaremos viendo a través de la palabra de Dios, ¿verdad?, enfrentando momentos difíciles. Hermanos, y en este tiempo y en estos momentos sabemos que estamos atravesando momentos difíciles. Pero hermanos, entrando, ya vimos la semana pasada la necesidad de conocer a Dios, la necesidad de tener a Dios en nuestras vidas. Porque es necesario conocer a Dios, no solamente de labios, no solamente en la mente. Ya nuestro hermano compartió por qué es necesario conocer a Dios. Muchos lo tienen solamente colgado, muchos lo tienen en la mente, hablan, pero no lo tienen en su corazón. Y es por eso, hermanos, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos enfrentar estos momentos difíciles en los cuales nos encontramos en estos días. Entramos a la palabra de Dios. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Hermanos, él estuvo predicando en Atenas y ya vimos el resultado, ya vimos lo que pasó en aquella ciudad. Poco resultado, pero Pablo habló, Pablo predicó, y ahora él, después de estas cosas, dice la Biblia, salió y fue a Corinto. Pero vamos a ver cómo entró Pablo, cómo llegó Pablo a Corinto. Pablo no nos relata aquí, Lucas no nos dice cómo llegó Pablo, pero él nos escribe ahí en Primera los Corintios. Vamos a ver ahí en Primera los Corintios, capítulo 2, verso 2 en adelante, cómo se encontraba Pablo en esos momentos. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así se encontraba Pablo. Así estaba Pablo cuando entró a Corinto, temeroso. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito de cómo era Corinto, cómo era aquella ciudad. En aquel entonces era una ciudad comercial, era una ciudad donde se movían, era una ciudad donde entraban y salían, un puerto marítimo. Pero también, hermanos, era el centro del pecado. ¿Por qué? Porque era un lugar donde la gente iba a divertirse, un lugar donde aquella ciudad estaba lleno de paganismo también. ¿Por qué? Porque lo que más resaltaba en esta ciudad era el templo de Afrodita, el culto que le ofrecían a Afrodita. Era un culto sexual, donde hoy en día no es la excepción. Así que, hermanos, Pablo entró a Corinto, iba desanimado, podemos decir, pero hermanos, esta palabra no debe de estar en el cristiano. No debe haber desánimo en el cristiano, en el creyente. Porque Dios mueve las piezas, Dios pone los medios para que el cristiano no se encuentre desanimado. Y más en estos momentos, hermanos. ¿Sí? Pablo se encontraba así, pero él siguió adelante. ¿Por qué? Porque a pesar de cómo aquella ciudad se pervertía, aquella ciudad ignoraba también, ¿verdad?, el evangelio de Cristo, pero Pablo no se desanimó. A pesar de que en aquella ciudad estaba la perversión, y muchos de hoy en día pensamos que en ciertos lugares no podemos plantar una iglesia, no podemos llevar a cabo el evangelio, porque pensamos que aquellas personas o aquel pueblo es muy pervertido. Pero hermanos, ahí tenemos que llevar el evangelio también, aquellas personas, porque
El evangelio no es solamente para las buenas personas, porque Jesucristo no solamente vino a buscar a las buenas personas, sino todos aquellos que necesitaban escuchar del verdadero evangelio y de que Cristo da seguridad, da salvación. Y así que, hermano, amigo que nos ve y nos escucha, si aún no te has asegurado, si aún estás pensando de todo lo que está aconteciendo, todo lo que está pasando, ¿sí? Cristo te está buscando. Cristo vino a buscarnos. Y no solamente a los que, podemos decir, se sienten sanos, sino a aquellos que están enfermos espiritualmente y se encuentran perdidos. ¿Y cómo Dios pone los medios? Ya vimos que Pablo está desanimado. Pablo dice, ¿verdad?, que se encontraba con temor, con temblor, porque dice en el verso 2, ahí en 1 Corintios, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Él no le interesó tanto cómo estaba o qué pasaba en la ciudad. No se enfocó en saber qué había en esa ciudad, sino solamente de predicar a Jesucristo. Sabía que había necesidad en esa ciudad y es por eso que él se enfoca en predicar a Jesucristo. Aunque tuvo, dice ahí, estaba débil, con mucho temor y temblor. Pero él siguió adelante. Y dice en el verso 2, ahí en Hechos, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Sí? Ahora, por cuestiones políticas, aquel emperador, aquel Claudio que se encontraba en la ciudad, mandó a que todos saliesen. Y Pablo dice, fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, Dios da aliento, Dios pone aliento en sus siervos, Dios anima al cristiano a seguir adelante. Ahora, Dios pone a un matrimonio en el camino de Pablo. Hermanos, Dios usa al matrimonio. Dios quiere usarte, hermano, como matrimonio, para que cuando un hermano se encuentre así, temeroso, débil, usted esté allí para apoyarlo, para darle la mano. Y no solamente decirle, hermano, levántate, sino miremos lo que estos hombres o este matrimonio hizo con Pablo. Fue a ellos, se quedó con ellos y trabajaron juntos. Le ofrecieron un trabajo, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Dios alienta a Pablo y le pone un matrimonio para que se levante y también pueda trabajar. ¿Sí? Hermanos, es importante que un matrimonio esté en comunión para ser de ayuda. ¿Cómo se encuentra tu matrimonio? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación personal con Dios? ¿Puedes ayudar a un hermano, darle la mano y también brindarle trabajo? Dios nos anima para que nosotros, tú que puedes darle un trabajo a alguien, hazlo. Y para que salga adelante. Y hermanos, Pablo aquí nos dice que debemos de trabajar. Pablo nos enseña y nos dice que él nos ha dejado ejemplo también para que no solamente estemos esperando a ver qué nos van a dar. No, tenemos que trabajar. Sí, sé que el predicador, sé que el siervo de Dios tiene que vivir de la iglesia, pero Pablo nos dice que él lo hace por ejemplo. Para ejemplo como nosotros. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9.
Dice así la palabra de Dios: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. ¿Sí? Él nos da ejemplo que tenía que trabajar. Y hermanos, a veces, muchas veces el trabajo es bueno, pero Pablo nos enseña y nos dice que hay que tener para el trabajo y las cosas de Dios. Dice ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Hermanos, Pablo encontró un matrimonio que le brindó ayuda, y no solamente ayuda, sino trabajo. Y hermanos, él trabajaba y predicaba. No solamente se enfocó en el trabajo, sino que nos da ejemplo que debemos de nivelar el trabajo y las cosas de Dios. Entonces, y dice en el verso 4, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Sí? Pablo dice que, recordemos, él siempre buscaba una sinagoga donde anunciar el evangelio. Esa era la plataforma que él usaba para llevar el evangelio a los judíos. Y dice que él estaba en la sinagoga todos los días de reposo persuadiendo a judíos y a griegos. Hermanos, no dejemos de predicar, no dejemos de hablar de Cristo. Y dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermanos, Pablo ahora dice, se entregó por entero a la predicación de la palabra. Hermanos, esto es algo que Dios quiere del cristiano. Y esto es también algo que anhela nuestro pastor, nuestro siervo, que también nosotros nos podamos entregar más a la palabra, tengamos más conocimiento para poder hacer lo que Pablo estaba haciendo. Y no solamente se entregó por entero a la predicación, sino que por medio de eso testificaba. Y déjame hacerle una pregunta, hermanos. Pablo se entregó. ¿Cómo te has entregado tú a la palabra? ¿Cómo testificas tú de la palabra de Dios? Ya vimos que Dios pone los medios, usó un matrimonio. Y ahora vemos, hermanos, que también lo ideal es servirle a Dios como matrimonio. Hermanos, yo les animo, les invito en el nombre de Cristo a que se unan como matrimonio, busquen ayuda para ser de ayuda a otras familias, a otro hermano o a alguien como en estos momentos está pasando momentos difíciles, atravesando necesidades. Tú estás ahí para ayudarle. Lo ideal es que como matrimonio metamos la mano a la obra de Dios. Dios quiere usar tu matrimonio y puede hacer como estos hermanos que Pablo encontró. ¿Sí? Y ahora, él se entregó por completo a la predicación. Dios quiere que nos entreguemos por completo, no a medias, no cuando yo pueda, no cuando yo quiera, sino entregarnos por completo a Él. ¿Cómo están guiando en estos días ustedes padres o nosotros padres a nuestros hijos a una comunión personal con Dios?
¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? En estos tiempos donde tú puedes decir, ¿cómo voy a testificar si no puedo salir? ¿Cómo voy a hablar si no puedo ir? Tienes este aparatito llamado celular. Por medio de este aparato, tú puedes testificar a un amigo. Por medio de este aparatito, tú puedes hablarle a un amigo. ¿Estás en tu casa? ¿En qué te ocupas? ¿En qué ocupas este aparatito? Ocupa el tiempo, aprovecha el tiempo, entrégate por entero a Cristo. Y hermanos, jóvenes más que nada, puedan testificar por medio de este aparato llamado celular. Puedes hablarle a un amigo, puedes hablarle y animar a un hermano. Es el momento. Si tú te entregas a Cristo por completo, Él pondrá en tu mente y en tu corazón cómo poder testificar y llevar la palabra de Dios a otros necesitados. No desaprovechemos. Pablo se entregó por completo. Si no te has entregado, hermano, amigo que nos oye, yo le digo, en el nombre de Cristo, entréguese. Deje sus problemas, sus necesidades a Cristo. Y Él hará lo demás. Solamente tenemos que entregarnos a Él. Para así también poder testificar el nombre de Cristo. Así como Pablo se entregó por completo, testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermanos, es el tiempo de despertar y testificar de Cristo. ¿Cuánto tiempo nos podemos comunicar por medio de este medio? No lo sabemos, pero aprovechemos el tiempo. Como familia, estar ahí reunidos, enseñando a nuestros hijos, encaminándonos al temor de Dios. Hermanos, no solamente Dios te da ánimo, te da aliento, Dios usa a sus siervos. Dios quiere usarte. Dios quiere que sea de bendición para los demás. Así como Pablo se entregó, testificaba. Así, hermanos, Dios quiere de nosotros. Y creo que nuestro pastor, un servidor que comenzó esto, desea de la iglesia, de hermanos que se entreguen a Cristo. Jóvenes, no desperdicien este tiempo y entréguense a Cristo. Búsquenle. Pida perdón, arrepiéntete, porque podrás pensar, hay mucho tiempo, pero no sabemos cuánto tiempo. ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Cuánto más dirás, luego me entrego? No dejes pasar esta oportunidad que Dios te da para que te entregues a Él. Pablo se entregó. Pero hermanos, cuando tú te esfuerzas, cuando tú quieres entregar tu vida, rendirte a Cristo, el enemigo también ahí está. Siempre que Pablo llega a un lugar, siempre hay oposición. Y vemos aquí en el verso 6, pero oponiéndose y blasfemando estos. ¿Quiénes eran estos? Vemos en el verso 4. ¿Quiénes eran estos que se oponían? Judíos y griegos. Aquellos que no habían creído, aquellos que no querían creer, se opusieron. Pero Pablo dice, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Los apóstoles aprendieron de Jesús. Él les dijo en Mateo, cuando vayáis a una casa y no los reciban, dice, sacúdense los pies, en señal de que ya ustedes cumplieron. Entonces, hermanos, tenemos que cumplir también nosotros, de llevar el evangelio, de enseñarles, de predicarles, y si no quieren escuchar, dice aquí
el apóstol Pablo que ya él queda limpio. Y así tú, hermano, ya no eres culpable de aquellos que no quisieron escuchar. Pero mientras tú tienes que predicar, mientras tú tienes que llevar el evangelio, porque un día daremos cuenta a Dios. No nos conformemos solamente con ser cristianos, no solamente reunirnos y decir ya soy salvo, no, de compartir. Hermanos, ser cristiano no solamente es decir, sino que también en nuestros hechos, en nuestra vida, se va a ver el cambio. Y no voy a decir, sino que mis actos dirán de que realmente Cristo está en mí. Y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo. No recibieron, no quisieron escuchar. Entonces Pablo ahora sale y se va, dice, a una casa. Hermanos, hoy estamos reunidos en nuestra casa. No estamos o no podemos por un tiempo, por este tiempo, podernos congregar en la iglesia. Pero dice aquí, Pablo, recordemos, buscaba un lugar, una sinagoga. Pero ahora dice, él va a una casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Y no solamente eso, el cual estaba, dice, junto a la sinagoga. Aquellos hombres no quisieron escuchar, se opusieron al evangelio. Ya vimos quiénes son los que se oponen. Los religiosos, que no quieren que el evangelio corra, que el evangelio siga adelante. Pero hermanos, está en nosotros, está en ti y en mí, de que el evangelio siga adelante. Ahora él entra a una casa, dice, de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Hoy en día muchos dicen conocer, creer en Dios, pero no se ve el temor de Dios, porque siguen viviendo la vida igual y no hay un cambio. Este hombre justo, dice, temeroso de Dios, creyó, y no solamente él, sino dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí está Pablo, llevando el evangelio, ahora en una casa, con un hombre y después con otro hombre. Dice, principal de la sinagoga. Era un hombre que lo conocía, porque para ser principal en una sinagoga tenía que tener un buen testimonio, ser conocidos por los demás. Entonces este hombre era conocido, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Recuerda lo que pasó con el carcelero? Vimos, ¿verdad?, que Pablo fue encarcelado, fue llevado a una cárcel, pero dice, o recordemos que él estaba en la cárcel, oraba, cantaba y los presos lo oían. De repente un terremoto, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y el carcelero pensó matarse. Pero Pablo le dijo, no lo hagas. ¿Y qué pasó con ese carcelero? Él dijo, ¿qué puedo hacer? Y recordemos que Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Y así, amigo, yo te animo a que creas en el Señor Jesucristo. Y dice, y serás salvo tú y tu casa. Entonces, Él quiere salvar no solamente a una persona, sino a todos los que están en la casa. Ahora, el testimonio cuenta mucho de este hombre, Crispo, porque era principal. Entonces, él tenía sujetado a su familia, a sus hijos, y es por eso que llegaron a creer. Ahora, no pensemos que por uno toda la casa se va a salvar. No, cada uno, ¿sí?, personalmente tiene que rendir su vida a Cristo. Así como el carcelero, así como Crispo. Toda su casa creyó, y no solamente creyó, sino que fueron bautizados. Así que, hermanos, no solamente es decir creo, sino que se debe de tener un cambio en nuestras vidas. Y no pensemos que porque ya, jóvenes, papá, mamá cree, yo también ya soy salvo. No, tienes que tener un encuentro personal con Cristo.
Y es el momento de hacerlo si no te has entregado, si no te has rendido a Cristo. Vivir una vida religiosa no nos ayuda. Vivir una vida que solamente ir, hacer las cosas como de costumbre, no nos ayuda. Cantar, leer, no nos ayuda, sino que tenemos que rendirnos a Cristo. Y no perdamos la oportunidad de hacerlo. Y dice en el verso 9, Dios, ya vimos, da aliento a su siervo. Dios usa a su siervo. Vemos que Pablo está siendo usado ahora ya no solamente en la sinagoga, sino en la casa de estos dos personajes. Y que más adelante vamos a encontrar estos nombres sirviendo, apoyando a Pablo. Hermanos, nos daría mucho gozo de que tú te entregues a Cristo. Yo les animo, hermanos, a que piensen en este tiempo que están en casita, que están reunidos ahí. Mediten bien, piensen bien. ¿Cómo ha sido su entrega a Cristo? ¿Qué están haciendo para el Evangelio? Ahora, Dios fortalece a su siervo. Vimos cómo Pablo entró a Corinto, temeroso, temblando, pero Dios puso a un matrimonio para que le ayude. Dios lo confortó, se entregó por completo. Dios lo usó en esta casa. Y puedo decir, dos familias creyeron. Y no solamente esas familias, sino que dice, muchos de los de Corintios creyeron. Hermanos, hay mucho que hacer en las cosas de Dios. Entonces, Dios fortalece a su siervo y dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué dice? Porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Dios le dio fortaleza y ahora le dice, no temas, hermano, yo te digo, yo te animo en el nombre de Cristo, no temas lo que está pasando, lo que está sucediendo. Dice, no temas, sino habla. No calles. En este momento que estás en casita, yo les digo a través de este medio, usen este aparatito para hablar y no callar, para testificar a otros. Úsalo. Entrégate a Cristo y que Él pueda usarte para ser de bendición a los demás. Dios fortalece a Pablo. Dios te fortalece a ti a través de su palabra. Dice, no temas. Hermano, si tú te encuentras temeroso, hay fortaleza, hay ánimo. No temas. Sino dice, habla. Es el momento, hermanos, de poder hablar. Así como dice, y no calles, aquel que le gusta hablar mucho. Le animo, no calle, pero las cosas de Dios. No temas. Pablo entró temeroso sabiendo cómo era aquella ciudad, pero ahora el Señor le da fortaleza y le dice, no temas, sigue adelante, habla en sí. Dios le dice, no dejes de predicar, sigue predicando. Así que hermanos, Dios nos anima en este tiempo, no dejar de predicar, sino seguir hablando. En medio de estas dificultades, no dejar de hablar, no dejar de testificar. ¿Por qué Dios dice que no dejemos de hablar, de testificar? Porque Él dice, yo estoy contigo. Si tú tienes a Cristo, Él está contigo. Y si tú que oyes, escuchas por medio, eres oyente, Él dice, Él quiere estar contigo.
Él quiere ayudarte. Él quiere, dice, estar a tu lado. No temas. Yo te animo. Entrega tu vida a Cristo para que Él esté contigo, para que Él te ayude y puedas decir como Pablo. Más adelante Pablo da testimonio de cómo Cristo le ayudó. Tuvo problemas, tuvo necesidad, pero él confiaba en Cristo. Él creyó estas palabras: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, hermanos, Dios fortalece a su siervo. No te desanimes, sigue adelante y en este tiempo no temas, habla de Cristo. No dejemos de predicar en medio de estas dificultades. Recordemos que así como Dios le habló, Él anima a un joven, Timoteo. Él le dice que inste, que predique, que se esfuerce. Y este joven también creyó. Y tenemos ahí en Timoteo cómo Pablo animó también a este joven a seguir adelante, a predicar de Cristo. Y lo que él aprendió, lo que Dios le dio en visión, ahora lo compartió a este joven Timoteo. Él le decía: esfuérzate, te encarezco que prediques, que instes, que hables a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué tiempo estás esperando tú, hermano? Familia que nos ve. Hoy es el tiempo que Dios nos ha dado para poder predicar, para poder hablar de la palabra. El enemigo quiere que el evangelio se estanque. El enemigo quiere que el evangelio no corra. Pero Dios tiene sus planes. Y el evangelio seguirá adelante. Ya vimos cuánto tiempo pasó Pablo ahí. Estuvo, dice ahí, 1 año y 6 meses. Y note esto: enseñando la palabra de Dios. Hermanos, que somos cabeza del hogar, tenemos que enseñar la palabra de Dios. ¿Estás enseñando o estás dejando que hoy en día nuestros hijos sean educados en las escuelas, que maestros se encarguen de preparar a nuestros hijos? No, somos nosotros los que tenemos que enseñar. Dice aquí que nosotros, así como Pablo estuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios, nosotros tenemos que enseñar. Entonces, no dejemos de predicar ni de enseñar. Nosotros debemos de guiar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Las cosas que Dios quiere que transmitamos a nuestra familia. Procónsul de Acaya. Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ahora observemos aquí, Pablo no estaba enseñando en contra de la ley. Pablo estaba predicando, enseñando, porque muchos conocían la ley. Él la conocía, pero la oposición siempre va a estar ahí. Inventan cualquier cosa para que el evangelio se detenga. Pero vemos cómo Dios cuida de su siervo, cómo Dios ayuda a su siervo. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces
Todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Estos hombres, viendo que no se les hacía caso, agarran, dice, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon. Pero hermano, el enemigo siempre va a oponerse. Pero así como vemos, Dios da aliento, Dios usa a sus siervos, Dios fortalece a sus siervos. Solamente los religiosos son los que se oponen. Hermanos, no vivamos solamente en una religión, sino que vivamos nuestra vida en Cristo. Y si tú que nos alcanzas a escuchar, amigo, yo te animo, no vivas solamente en una religión, viva en Cristo. Recordamos que la religión nos puede ayudar, solamente Cristo es el que nos ayuda. Prácticamente, Galión no le importó. Y aquellos hombres, dice, golpearon delante del tribunal. Tal vez querían llamar la atención, quería que se les hiciera caso, pero ya les había dicho, yo no quiero ser juez de estas cosas, encárguense en ustedes. Dios mueve, Dios pone todos los medios para sus siervos. Entonces, para ti, que no tienes a Cristo, cuando estés enfrentando momentos difíciles, entrégate a Cristo. Tú que no te has entregado a Cristo, es el momento para que acudas a Él. Y en estos momentos, si estás atravesando situaciones difíciles, entrégate a Cristo. Y tú, hermano, yo te animo, aférrate más a Cristo, conságrate más a Cristo, sé más fiel a Cristo y podamos entregarnos por completo como Pablo. Hermanos, y en esta tarde es lo que yo puedo compartirles, es lo que Dios ha puesto en mi corazón para seguir adelante. Y el Señor añada más bendiciones a cada uno de ustedes y que su palabra haga eco en nuestros corazones y que Él haga el cambio en nuestras vidas. Así, hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. Dejo el tiempo al pastor. Gracias al Señor por esta bendición de poder escuchar el mensaje, la palabra de Dios que constantemente trae aliento a nuestro corazón. Pues para eso Dios diseñó su palabra y nos la ha dado para que seamos edificados a través de ella, pero que asimismo podamos edificar a otros cristianos y darla a aquellos que no tienen esperanza. Me gustaría en esta hora también, después de este precioso mensaje, cantemos. En el himnario popular tenemos un canto en el 116. Es una pregunta: ¿cómo podré estar triste? Los que no conocen al Señor están quizá desesperados, están cayendo en depresión por causa de esto que ocurre en el mundo entero. Pero los que tenemos a Cristo necesitamos agarrarnos de la palabra de vida, porque el escenario en el mundo ha venido cambiando y créanme, con todo el corazón les digo que anhelamos que nuestros templos sean abiertos y reunirnos allí para adorar a Dios. Pero, ¿qué tal si ya no se nos permite? Pero no se ponga triste. La Biblia dice que el Señor aparecerá. Bienaventurado aquel que oye, que lee la palabra de la profecía. La profecía del apóstol Juan, las mismas palabras de Jesucristo, nos dicen que el Señor vendrá por su iglesia, por usted, por mí,
por todos los cristianos que estamos sobre la faz de la tierra. Pero lo triste es cuando pensamos en alguno de los parientes que todavía no tienen a Cristo. Si usted está en casa y algún pariente allí, un hijo, nieto, no sé, alguien que está y todavía no es salvo, mire, esta es una bonita oportunidad. Háblele de Cristo, ya que los tiene cerca. Quiera Dios hacer la obra, no desperdiciemos el tiempo, porque la noche viene cuando nadie puede orar. Pues cantemos este precioso cántico del 116 del Himnario Popular. ¿Cómo podré estar triste? Cantemos. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí y de usted también, de todos los hijos de Dios. Dios se encarga de cuidarnos en estos tiempos peligrosos, difíciles de transitar.
Hasta aquí, mi amado hermano, mi amado amigo, que esta predicación, que este tiempo de adoración juntos sea de ayuda y de bendición, de fortaleza para su alma. Y recordándoles que el próximo viernes esperamos conectarnos a tiempo y continuar este compromiso que tenemos con el Señor, de buscar su presencia, conectarnos en alma, espíritu, aunque en cuerpo no podemos por esta situación, pero allí donde hay verdaderos adoradores, allí el Señor es adorado. Les recuerdo también a los que son miembros de la Iglesia Bíblica Bautista Maranata que están a su servicio los domingos, los miércoles, después de este tiempo que estamos conectados, el hermano Roberto Antonio y el hermano Enoch Mendoza. Así que también les recuerdo, hoy el hermano Roberto Morelos me hacía una sugerencia que les comunique acerca de el plan, el seguimiento que tenemos como iglesia local de seguir apoyando misiones mundiales, misiones nacionales y misiones aquí en la región. Así que tenemos un compromiso, lo hicimos cada uno con el Señor y pues les recuerdo, ¿verdad? Cuando tengan la oportunidad, busquen a los hermanos encargados de este apoyo para las misiones. Hermano Fidel Olarte y mi hermano Roberto Morelos. Pues hasta aquí, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, cuídense mucho. Si no tiene usted a qué salir, pues quédese en casita, medite la palabra de Dios. Si tiene que salir a trabajar, pues vaya y regrese pronto. Aproveche el tiempo de estar con la familia. Y no está de más recordarles, si allí en la familia alguno todavía no tiene a Cristo en su corazón, es el momento para que usted comparta. Qué bonito será el día del arrebatamiento, ver a toda la familia, a todos los hijos de Dios subiendo a recibir al Señor en el aire. Pero no hay nada más triste que pensar en algún pariente, en algún hijo que no quiso aceptar a Cristo y que va a quedarse para luego recibir condenación. Eso es lo más triste y lo más desastroso que puede suceder en un hogar o en una familia. Así que mientras el día dura, hagamos la obra de Dios, porque viene la noche cuando nadie podrá obrar. Que Dios les bendiga a todos, pasen muy buena tarde. Shalom.